Y aquí, título del video. Manejando. Ok. En unos instantes voy a estar transmitiendo. Muy buenas tardes, queridos amigos. Aquí estamos nuevamente en vivo en este espacio para conversar, para discutir, para acordar, para conocer, para cuestionar, para superar las limitaciones propias de nosotros los seres humanos y poder construir una vida que valga el esfuerzo vivirla. Esa es nuestra misión fundamental a través de este espacio, utilizando lo que va generando la especie humana como información válida, útil, consistente, que efectivamente contribuya a que nosotros podamos vivir cada vez mejor y mejor. Un abrazo para Luis y para Belmont. Aquí estamos. ¿Ya? Bueno, y el tema de hoy es un tema bien interesante porque yo diría que más que controversial es un tema de mucha confusión. Es un tema donde hay muchísimas opiniones diferentes que realmente no se sustentan, la mayoría de ellas, en los aspectos que podemos decir que conocemos con cierta certeza al día de hoy, ¿no? Y es el asunto de la intuición, ¿no? El asunto de la intuición. Como bien sabemos, por ejemplo, yo me tomé la molestia de buscar algunas cosas sobre la intuición. Y, por ejemplo, podemos comenzar con la definición que da el diccionario de la Real Academia Española, que es el que, digamos, sirve de guía central o guía principal para que podamos entendernos, ¿no? La idea de definir inequívocamente o lo más cercano a lo inequívoco de los términos nos da luces de cómo proceder frente a este mundo donde, insisto y seguiré insistiendo, no venimos con el manual de operaciones bajo el brazo. Lo vamos construyendo. Lo hemos ido construyendo a lo largo de miles de años de esfuerzo sistemático que afortunadamente se tradujo en esa maravilla que llamamos historia, esa maravilla que es dejar grabado por escrito aquello que nosotros vamos descubriendo que nos ayuda a vivir mejor y mejor. Fíjense que esto es tan importante, es tan clave, que para el año de 1850, el promedio de vida, la expectativa de vida de la población mundial estaba alrededor de los 36 años. O sea, a los 36 años, lo más probable es que la gente muriera. Muriera por 20.000 razones. Por guerras, por mala alimentación, por contagio de enfermedades, por 20.000 razones. 20.000 razones que hacen de nosotros unos seres tremendamente vulnerables, pero que no quiere decir que no tengamos la capacidad de reponernos, que no tengamos la capacidad de, a través del conocer, a través del descubrir,
a través de sistematizar esos descubrimientos y ese conocimiento, abrirnos a cada vez mejores formas de vivir. Al lado de también errores, algunos garrafales, ¿verdad?, que nos perjudican sin que nosotros sepamos que nos han perjudicado o descubrirlo tardíamente, como ha ocurrido en la actualidad, donde nos hemos dado cuenta que hemos afectado el planeta de una manera tan grave, tan importante, que estamos a punto pues de destruir muchas formas de vida. De hecho, muchas formas de vida, muchas especies han desaparecido por esto de nosotros creer que tenemos el manual de operaciones en las manos y que el manual de operaciones ya está íntegramente construido. No, no es así, no es así, sino que lo vamos construyendo y lo vamos construyendo y podemos refinarlo. Y hay personas, por ejemplo, que no opinan igual que nosotros o no creen en estas cosas, o su vida le dice otro discurso, y entonces siguen trabajando aun cuando perjudican enormemente la posibilidad de sobrevivencia de nosotros mismos, de sus hijos, de sus nietos y a veces hasta de su propia vida. Esa es la realidad de las cosas, ¿no? Aquí estoy con Instagram, ¿ya? Y con Facebook. Entonces, fíjense, ¿qué dice el diccionario? El diccionario dice que la intuición es un concepto de la teoría del conocimiento. Miren qué interesante, ¿no? Es un concepto de la teoría del conocimiento. De allí viene. La teoría del conocimiento es un desarrollo que a lo largo de los siglos han ido construyendo una serie de pensadores, sobre todo filósofos, ¿verdad?, para decirnos qué es la vida y cómo la podemos agarrar. Entonces, intuición fue ese concepto, ¿verdad?, que describe el conocimiento que es directo e inmediato, sin intervención de la deducción o la razón, siendo considerado como evidente. Es decir, entonces, fíjense, intuición es lo que hace el tigre cuando se agacha para aproximarse a la gacela, ¿verdad?, a una distancia en que él pueda capturarla. Esa es la intuición. La intuición es cuando un grupo de chimpancés encuentran una plantación de bananas y aplauden, porque ellos intuyen que lo que viene es un banquete. Intuición es cuando nosotros tenemos una corazonada, cuando nosotros decimos, wow, creo que debería hacer o dejar de hacer, y lo consideramos evidente. Fíjense que este apellidito de evidente es sumamente importante, ¿no? Y después nos dice el diccionario, ¿verdad?, la percepción sensible ofrece un conocimiento intuitivo de la realidad. Que ese es el fundamento de por qué cuando nosotros nos guiamos por la intuición, consideramos que es apropiada, o que la intuición nos abre la puerta de la verdad, nos abre la puerta de lo que hay. Entonces, se ha puesto de moda, es una moda, queridos amigos, es una moda el considerar que la intuición es la mejor guía para proceder en la vida, ¿ya? Y en esto intervino mucho el pensamiento de Carl Gustav Jung, ese psicoanalista austríaco, ¿no?, que él figuraba que la intuición es una función psíquica que percibe las posibilidades inherentes al momento presente.
¿ya? O sea, es como una especie de pesca, ¿no? Pesca de la realidad mucho más segura y mucho más aproximada que la razón. Recuerden ustedes que venimos de un largo periodo histórico, creo que de la Ilustración para acá, 1700 para acá, donde la jerarquización de la razón se montó sobre los sentimientos y las emociones. Y entonces se consideraba que el conocimiento certero, que el conocimiento claro y preciso de cómo son las cosas y la capacidad predictiva de lo que va a ocurrir, tenía su fundamento en la razón, ¿ya? Mientras que la intuición era algo más bien descalificable. No, la intuición no va a servir para nada. La intuición es un estorbo. La intuición es una desviación del camino de la razón. Y así se mantuvo. Y así se mantuvo hasta finales del siglo XIX. ¿Verdad? Y sirvió de base fundamental para el desarrollo científico. Qué interesante también que es el desarrollo científico. El desarrollo científico es la búsqueda de la verdad por medios independientes del que da la opinión acerca de la verdad. Eso es lo que es el conocimiento científico. Es decir, desde muy temprano, sobre todo en el mundo occidental, los griegos se dieron cuenta de que nosotros éramos muy aficionados al engaño, a engañar a otros y engañarnos a nosotros mismos. Desde muy temprano. Desde muy temprano también los grandes pensadores orientales se dieron cuenta de lo mismo, pero agarraron dos rutas distintas. El mundo occidental agarró la ruta de que para conocer la verdad verdadera tenemos que irnos por la razón. Mientras que en el mundo oriental dijeron, para llegar a la verdad verdadera, vámonos por el mundo de la intuición. Es decir, por una participación, facultades psíquicas que no tenían que ver con la razón, sino que tenían que ver con otras cosas. Y ya vamos a ver qué cosas son, ¿ya? Entonces, fíjense, ahí ocurrió un enfrentamiento, una lucha, como que eran opuestos, ¿verdad? Pero cuando viene la ruptura, sobre todo a partir del electromagnetismo, a partir del descubrimiento del mundo subatómico y del mundo macrofísico, el mundo de las galaxias, de todo eso, fíjense que es interesante que nosotros llamábamos cielo a todo eso que está allá. Entonces el cielo, tal como lo concebimos hoy, como demostradamente lo concebimos hoy, es un espacio que tiene una variedad de expresiones, pero que infinitas, casi infinitas de expresiones, ¿ya? Eso es el cielo. El cielo es simplemente lo que rodea la Tierra, donde la Tierra es un granito minúsculo, casi invisible. Al respecto les recomiendo un video que está sugerido por Carl Sagan, seguramente muchos de ustedes lo han visto, que es el alejamiento de esta nave, no me acuerdo cuál fue, que abandonó el sistema solar, y Carl Sagan le pidió a los científicos que giraran la cámara para ubicar la Tierra, una vez que estaba ya saliendo del sistema solar. Y ahí se ve una belleza, ¿no? Porque se ve un puntico azul minúsculo que hay que verlo con lupa para poderlo registrar. Esa es nuestra casa. Un punto minúsculo. Entonces comparen eso con la noción de cielo que intuitivamente a veces tenemos, ¿no? Al cielo, ¿no? Entonces comparen esta realidad contundente con esa visión de lo que nosotros intuimos que es el cielo. Entonces, ¿qué nos dice esto? Nos dice la necesidad urgente, inmediata, inevitable de casar la razón con la intuición. Y eso es lo que ha venido haciendo precisamente la ciencia. La ciencia ha venido
casando la razón con la intuición, entendiendo cómo es que se da ese interjuego y procurando sacarle el mayor beneficio a cada uno de ellos. ¿Ya? Y para eso, como ya hablé de qué es la intuición, voy a hablar un poco de qué es la razón. ¿Ya? La razón, que se ubica en este gráfico acá, ¿verdad? ¿Estás seguro que estás al aire? No sé. Tengo dudas. Aquí me están diciendo que a lo mejor no estoy al aire por Facebook, estoy al aire por Instagram. ¿Ya? Pero aquí me sale lo que me ha salido tantas veces. Tenemos problemas para reproducir este video. Entonces, ¿estaré transmitiendo o no estaré transmitiendo por Facebook? Bueno, lo que voy a hacer es lo siguiente. Si alguien por allí me puede dar la información, porque este problema se ha venido creciendo de manera... aquí me dice que estáis transmitiendo en vivo, ¿no? Está transmitiendo en vivo y llevo 13 minutos transmitiendo, ¿no? Me dice, sin embargo, me llama la atención que no veo comentarios, por lo menos por acá por Facebook. Entonces, voy a continuar por Instagram, ¿verdad? Y si alguien le puede avisar a los que estaban en Facebook y si no están, vamos a continuar, ¿no? Por aquí por Instagram. ¿Ya? Ah, ok. Diana dice que la bloquearon en Facebook. Bueno, continuaremos entonces acá por Instagram, ¿no? Vamos a continuar. La razón es la facultad que nos permite... Ok, aquí Diana nos aclara que se cayó la transmisión en Facebook, pero sigue en Instagram y veré cómo pasó el link. Ok. Entonces, ¿qué es la razón? La razón no es más que la facultad que nosotros tenemos de adaptarnos a través de deducir qué está pasando en el mundo de afuera en su relación con el mundo de adentro. Es decir, la vida humana, la vida de todos los seres vivos, es un continuo juego de ping-pong con el exterior. Eso ya está demostrado. Eso no tiene discusión. ¿Verdad? Nosotros recibimos la energía de afuera. Esa energía que recibimos de afuera la colocamos en baterías, que además ya están, buena parte de esas baterías están identificadas, ¿verdad? Y después nosotros usamos esa energía para devolver respuesta al entorno, al afuera, ¿ya? A lo que está fuera de nosotros. Por eso es que el concepto que estamos manejando en la actualidad es que formamos parte de un tejido. No somos seres independientes, no estamos desatados por lo menos del mundo material, es decir, del mundo que incluye la materia y la energía. Otro asunto es lo que podemos llamar lo espiritual, que eso está empezando a ser seriamente estudiado. Allí la lupa escrutadora de la ciencia está metiéndose para ver qué encuentra allí que pueda ser una opinión independiente de tu opinión, independiente de mi opinión, pero que dé, digamos, acierto en lo que plantea, en lo que predice, ¿no? Esa razón está ubicada en la parte anterior de nuestro cerebro, aquí en azul, ¿no? Lo que ustedes ven acá en azul. Allí están los comandos centrales de la razón, pero por supuesto esa razón está interconectada con todo el resto de las funciones que incluso están repartidas en el cuerpo, en varios sistemas. Está en el corazón, está en los intestinos, está en el sistema linfático, ¿ya? Y hay sospecha de que pudiera estar en cada una de nuestras células. Y trabaja a través del código genético que se encuentra en el ADN que está presente
en cada una de nuestras células. Y hay varios ADN. Fíjense cómo la cosa se va complejizando, no complicando, complejizando. Es decir, nuevos elementos de esta red, de este tejido, de este mapa, de esta, podríamos llamar rompecabezas, que es lo que procura el conocimiento. El vocablo ciencia significa conocimiento, solo que después pasó a ser conocimiento verdadero, es decir, conocimiento independiente de lo que cada persona sienta, piense, hace, dice o deja de decir, hacer, etcétera, etcétera. ¿Ya? Por eso la razón se convirtió durante muchos años en esta empresa de ser la manera más adecuada para abordar esa realidad que nos resulta ajena y que nos resultaba completamente desconocida y que hemos ido conociendo a través de siglos y siglos de esfuerzo por crear condiciones independientes para poder formarnos una idea de qué es lo que ocurre. Entonces, fíjense el berenjenal en que estamos metidos. ¿Por qué? Porque como hemos visto en otras oportunidades, hay 4 componentes o 4 tipos de memorias que influyen en esas decisiones que nosotros tomamos. Esas decisiones ya sean racionales, afectivas, motoras o interactivas. Entonces, ¿dónde entra la intuición de acuerdo con estas definiciones, ¿no? ¿Dónde entra? Simplemente, pues, en los aspectos que acá están representados en rojo, que son la emocionalidad. La emocionalidad nos sugiere ciertas percepciones y nos sugiere ciertos razonamientos y ciertos comportamientos, ¿ya? Y el otro aspecto importante es lo que denominamos los sentimientos. Los sentimientos que ya al día de hoy también conocemos, que están, podríamos decir, dirigidos por la parte del sistema cardiovascular que nos envía señales de seguridad, de amor, de empatía, para que el cerebro lo procese. Ahora, lo procesamos en modo automático, lo procesamos en modo inconsciente y lo procesamos en modo consciente. Entonces, cuando nosotros decimos que es algo que recibimos, una información sin participación de la razón, lo que estamos diciendo es que es una experiencia que viene desde nuestro banco de datos de las emociones, en este caso en rojo, y de los sentimientos, en este caso en amarillo. ¿Ya? Eso es lo que nosotros hemos denominado el modelo PESA: pensamientos, emociones, sentimientos y acciones. Entonces, ¿qué es lo que se ha descubierto? Que no es ni la intuición ni la razón la que nos dicen cómo son las cosas, sino que es el matrimonio que constituyan el que nos da pistas acerca de ante qué evento estamos, ¿ya? Ante qué evento estamos. Entonces, eso redefine mucho las cosas. Eso redefine esta idea de que esta moda de que, bueno, yo me voy a guiar por la intuición, es incompleta. Es incompleta. ¿Ya? No es que sea buena o mala, es que es incompleta. ¿Ya? Porque es información que tiene que ver con esas memorias que están en modo oculto y que se ha descubierto que no están actualizadas con respecto al contexto particular material que tengamos delante.
Por eso es que una persona como Marina Marotti, con una intuición bárbara, con una antena perceptiva capaz de adelantarse en el tiempo, pudo predecir la muerte de John Fitzgerald Kennedy y escribirle una carta a Kennedy diciéndole: señor presidente, no vaya usted a Dallas porque lo van a matar, queriendo adelantarse a lo que podía acontecer, o sea, queriendo modificar el curso de lo que ella estaba recibiendo. Fíjense qué curioso, ¿no? Hasta dónde puede llegar la intuición. Después vamos a ver un poquito qué hace que eso sea posible, ¿no? ¿Qué hace que eso sea posible? ¿Ya? Entonces, le escribe esa carta a Kennedy le leen la carta y Kennedy dice: ¡ja! Matar al presidente de los Estados Unidos, eso es imposible. Y se fue para Dallas. El resto de la historia es conocida. ¿Ya? Y así hizo como unas 20 predicciones, 20 o 30 predicciones acerca de acontecimientos donde ella captó desde su intuición, ¿ya? La intuición de ella, la de Marina Marotti, desde su intuición captó, no sabemos qué, probablemente energía. Hoy en día que ya tenemos información del campo de Higgs, que tenemos información de que los componentes subatómicos cuánticos pueden tener una violación de la ley del tiempo y del espacio, etcétera, etcétera, y que hay la altísima sospecha de que el proceso final último en el micro detalle de cómo nosotros elaboramos nuestros pensamientos, emociones, sentimientos y acciones tienen una base cuántica, y por eso pues hoy en día tenemos la hipótesis de que ese sea el mecanismo mediante el cual algunas personas en un momento dado son capaces de hacer cosas que hemos decidido llamar milagros. ¿Ya? Que los llamamos milagros para tranquilidad nuestra. Para tranquilidad nuestra. Porque fíjense, ¿por qué esta necesidad de conocer? ¿Por qué esta necesidad de saber, de adelantarnos al tiempo? Por razones de seguridad, por razones de esperanza. Los seres humanos tenemos clarito que mañana va a ser hoy y que esa es la única gran realidad inmodificable que tenemos ante nuestros ojos. Mañana va a ser hoy de la misma manera que hoy fue mañana y que ayer fue hoy y fue mañana. Hablemos claro. Aquí, como les digo, hablamos claro. Por lo tanto, el saber que nosotros podemos predecir, el saber que nosotros podemos prepararnos para lo que venga, es un aspecto fundamental de nuestra vida, porque además nos asegura la sobrevivencia. Recordemos, somos profundamente vulnerables. Profundamente vulnerables. ¿Qué significa eso? Si a mí me suprimen el oxígeno durante 3, 4 minutos, mi cerebro se muere y con él se muere el resto del cuerpo en cuestión de horas o de días. ¿Ya? Por lo tanto, sí somos tremendamente vulnerables. Si salimos a la calle y cruzamos la calle sin mirar para los lados o sin respetar el semáforo, hay la altísima probabilidad de que un carro nos lleve por delante y ahí se acabó la aventura. Por lo tanto, sí somos tremendamente vulnerables. ¿Ya? Y eso es importante tenerlo claro. ¿Por qué? Porque es la manera como nosotros podemos educarnos, que podemos prepararnos para lo que venga y estar bien apertrechados para lo que venga, porque cualquier cosa puede venir. Tal como nos aconteció con esto del coronavirus, ¿verdad? Que nos tiene acá en cuarentena, que nos tiene tomando medidas de previsión, medidas de precaución para evitar que se acabe la pasantía, que se acabe pues esta visita fabulosa que hemos venido a hacer.
¿Qué ocurrirá después? Allí todavía la ciencia no tiene suficiente metodología. Un problema de metodología para saber qué hay. Por lo tanto, sí, lo que queda es opinar. Opinar desde la intuición, opinar desde la razón, opinar desde la experiencia de lo que se va viviendo, pero todavía se queda en opiniones. El paso que da la ciencia es que si usted tiene una opinión, ahora te pido una demostración independiente. ¿Ya? ¿Para qué? Para casar la intuición con la razón, con la acción, con una propuesta que sea externa a tu intuición, externa a tu razón, externa a tu percepción, externa a tu experiencia, externa a tus acciones. ¿Por qué? Porque lo que buscamos es conocimiento universal. Y por eso es que la ciencia se refugia en las matemáticas y en la hermenéutica, las dos disciplinas fundamentales que nos sirven para garantizar esa independencia y que ha funcionado tan bien a lo largo de los siglos, porque ha funcionado bastante bien. No es perfecta, pero como decía don Mario Bunge, es lo mejorcito que tenemos, en el sentido el sentido de dar con una verdad que vaya más allá de cada uno de nosotros. Ahora, ¿qué es lo otro que ocurre y por qué está la intuición de moda? Que como les digo, la intuición nos da esperanza. La intuición nos aferra a la seguridad. Si yo confío en un aspecto mío al cual tengo fácil acceso, yo puedo decir, mi intuición me dice tal cosa y así va a ser. Bueno, así no ha sido. Así no ha sido. La mayoría de los casos, la intuición, al igual que la mayoría de las veces, un tigre caza a una gacela. National Geographic se ha puesto a buscar, a explorar, a pruebas independientes y ha encontrado que, en general, los estudiados hasta ahora, el tigre logra cazar la gacela en un 20% de las oportunidades. Es decir, de cada 10 veces que un tigre intenta cazar una gacela, la caza 2 veces, 8 veces fracasa. Entonces podríamos decir, la intuición del tigre es 20%. La intuición de los humanos hay que medirla en términos individuales. ¿Por qué? Porque tenemos distintas antenas, las llamo yo, distintas antenas. En algunas personas es mucho más alta. Fíjense que en estudios que se han hecho y que yo participé en unos estudios de eso hace un montón de años, estaba yo jovencito, ¿ya? Se pueden imaginar el montón de años. Donde estudiamos a personas que tenían clarividencia, personas que se había demostrado que decían una cosa que iba a ocurrir una semana después, se registraba eso y a la semana siguiente ocurría. Lo hacían también con un porcentaje bajo, o sea, alrededor de, sí, que de cada 10, unas 3 veces acertaban. ¿Ya? Pero acertar 3 de 10 es un número alto para la mayoría de la población. Es un número bastante alto. ¿Ya? En general suele estar por debajo del 10% la capacidad que tenemos nosotros nosotros digo yo, por ejemplo, que tengo la antena bajitica, de captar lo que va a acontecer o de captar la decisión más adecuada en un momento dado desde la intuición, es decir, desde la emoción, sistema digestivo, sistema cardiovascular y los sentimientos desde el corazón. Desde el corazón. La corazonada. Las corazonadas tienen un altísimo porcentaje de fracaso. Ahora, cuando una corazonada se une a la razón, ¿verdad? Y se casa con la razón, y entre las dos construyen una aproximación, el porcentaje de acierto
aumenta significativamente. ¿Ya? Es decir, no deje solo sus emociones y sus sentimientos. Póngale razón, póngale pensamiento. Busque experiencia, consulte la experiencia de otro. Y después usted sí puede agarrar y bajar eso a su inconsciente y esperar una respuesta interesante. ¿Cómo esperamos la respuesta interesante? ¿Cuándo ocurre esa comunión? En dos momentos interesantes. Cuando usted duerme y sueña y cuando usted medita guiadamente. En esas dos condiciones, es decir, usted entra en un estado hipnótico donde se pone en contacto con todas esas memorias que están en lo profundo de su disco duro y entonces allí hay un procesamiento inteligente de todo eso, porque hay la inteligencia emocional, hay la inteligencia sentimental, hay la inteligencia perceptiva, hay la inteligencia motora, hay la inteligencia interactiva y hay la inteligencia razonable. Entonces, cuando usted, eso es lo que llamamos coherencia o congruencia, cuando usted casa todos esos elementos y los estructura alrededor de un propósito, los estructura alrededor de un deseo, sus posibilidades de éxito se incrementan sensiblemente. ¿Ya? Porque fíjense que es la otra cosa que hemos encontrado, por ejemplo, estudiando a las personas que confían excesivamente en la intuición o que tienen como creencia que la intuición es lo que les funciona. Bueno, que se autoengañan. Dicen, bueno, yo creo que esto va a ocurrir así, 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 y lo registramos. Esto va a ocurrir así, así, así. Ok, contamos el registro. Después, eso va a ocurrir en una semana. Ok, entonces a la semana vemos si ocurrió o no ocurrió. Si no ocurrió, la persona utiliza un truco mental que se llama apofenia, que es que busca justificar el resultado en función de que sí, su intuición fue válida. Es uno de los famosos sesgos de los que tanto se habla en la actualidad, ¿no? El sesgo de confirmación. No, yo sí lo dije de esta manera. Y no es un problema de que quiera mentir, es un problema de autoengaño. Es decir, por razones de seguridad, por razones de sobrevivencia, por razones de esperanza, que son los tres pilares fundamentales que hacen que nosotros nos paremos en la mañana. En función de eso, reajusta el argumento, reajusta los recuerdos, los modifica y los adecúa a su creencia. Eso también está demostrado. Es más, eso le dio el premio Nobel de Economía, porque lo hizo en base a los cálculos de cómo tomamos las decisiones económicas, a Daniel Kahneman en el 2002, si mal no recuerdo. Se gana el premio Nobel de Economía por ese descubrimiento de que intuición y razón operan en momentos distintos. Y si nosotros no los ponemos a comulgar, les repito, comulgan cuando nosotros dormimos y soñamos y cuando nosotros entramos en procesos de autohipnosis que nos llevan a un proceso de meditación profunda. ¿Ya? Ahí es el momento en que usted los casa. Mientras tanto, ellos operan no alineados, sino a distintos tiempos, a distintos momentos. ¿Ya? Entonces, si usted no los integra, si usted no los casa, tiene información alterada, tiene información sesgada. Pero les vuelvo y les repito, disculpen que repita. ¿Para qué? 1, para sobrevivir. 2, para tener esperanza de que voy a seguir viviendo, de que yo tengo la razón, todas esas cosas interesantes que también tenemos los seres humanos por dentro, que bueno, que son así pues,
que nos han moldeado a lo largo del tiempo en su relación con la cultura, ¿no? Y tercero, la seguridad, tener seguridad de que esas dos cosas anteriores van a estar allí, ¿no? Ese es nuestra gran característica. Así somos, así estamos hechos aparentemente, ya que esto ha sido confirmado por más de 10.000 laboratorios distribuidos en el mundo que están abocados al estudio de cómo esta pelotica de grasa es la responsable de procesar la información, de recibirla, de procesarla y de emitirla. ¿Ya? Entonces, bueno, son esas cosas que podemos decir ha sido suficientemente en forma independiente confirmada esa tesis, que será válida hasta que aparezca una tesis diferente que diga, bueno, no, ya esto es superado por esto otro. Fíjense que, por ejemplo, una de las cosas interesantes con respecto a eso, a las críticas de la ciencia, es lo que dicen algunos que no conocen lo que es la ciencia, que dicen que, por ejemplo, que Albert Einstein destruyó la teoría de Newton, ¿verdad? Y construyó la teoría de la relatividad. No es así. La teoría de Newton sigue teniendo la misma validez que tenía antes de la teoría cuántica y antes de la teoría de la relatividad. ¿Por qué? Porque se restringe al ámbito de los que nuestros sentidos son capaces de detectar. ¿Ya? Es decir, se restringe al comportamiento dentro de la Tierra de las estructuras macro. Pero esos principios no rigen, aun cuando rigen para las estructuras macro o meso, es decir, las que son de tamaño de lo que nosotros solemos manipular. Pero no rigen esas mismas leyes para el caso de lo cuántico, es decir, para aquello que es más chiquito que el átomo, átomo, sin división. Fíjense, por ejemplo, ese concepto hubo que cambiarlo. Pero todavía seguimos hablando de átomo por costumbre, ¿ya? Y tampoco rige para el cielo, es decir, no rige para esa inmensidad, inmensísima, inmensa, donde nosotros estamos insertados como un punto de polvo, ¿ya? Y un punto de polvo microscópico. Y dentro de ese núcleo, ese pequeñito elemento de polvo contiene unos elementos muchísimo más chiquiticos que somos nosotros, cada uno de nosotros. Esa es la magia de la vida. La verdadera magia, la magia de la vida. Por lo tanto, hablemos claro. La aventura no ha terminado. La ignorancia no está completamente resuelta. La vulnerabilidad nuestra está presente cada segundo. Tenemos el maravilloso atributo de poder modificar lo que ocurre afuera y poder modificar lo que ocurre dentro de nosotros mismos para vivir mejor cada día. Y esa es la propuesta que estamos trabajando con el Colegio Neurocódex ahora, que estamos trabajando en cada uno de estos en vivo que vamos haciendo y que esperemos pues que resolvamos ese problema de Facebook, a ver qué es lo que pasa, que siempre nos quedamos por la mitad. O en las últimas experiencias nos hemos quedado por la mitad. ¿Ya? Bueno, acá en este Instagram, con el cual no tengo todavía mucha experiencia, no sé cómo ver los comentarios, ¿ya? Cómo ver los comentarios para ver si hay alguna opinión, alguna pregunta, algún comentario, algún punto de vista distinto, ¿no? Porque en medio de todo
Esto es un punto de vista a partir de un modelo científico de estudiar las cosas para buscar qué es lo que efectivamente hay y qué no hay, y qué podemos construir. Y por eso es que también en el colegio trabajamos todos los días revisando, recabando prácticas, recabando conceptos, recabando teorías y analizándolas y discutiéndolas permanentemente para convertir eso en prácticas, en herramientas que cada uno de nosotros y cada uno de ustedes, por lo tanto, pueda utilizar en su vida cotidiana para continuar esta maravillosa aventura que no para, que está constantemente en expresión. Me encanta su explicación. Yo soy el Inés y muy de acuerdo con lo que dice. Me siento relacionada con lo que comenta. Gracias por compartirlo. Ok. Sí, de eso se trata. Yo soy el Inés. ¿Ya? Intuición, el tercer ojo, exacto. ¿No? Es el tercer ojo. ¿Por qué lo llamamos el tercer ojo? Porque no tiene ojos. ¿Verdad? No es un ojo, es una antena. Es una antena, no es un ojo. ¿Ya? Entonces, esa antena o tercer ojo capta ciertas cosas, pero que si nosotros lo dejamos nada más que en eso, como les digo, las pruebas indican que la posibilidad de vivir únicamente a partir de lo que intuimos es exponerse a que nos perdamos. A que nos perdamos. Hay que casarlo con la razón, hay que casarlo con la experiencia vivida, hay que casarlo con la experiencia vivida por otros, ¿verdad? Hay que casarlo con la posibilidad de acción que yo tengo frente a ese mensaje que he recibido, y una vez que lo haya casado todo eso, es que puedo tomar una decisión que aumente la probabilidad de ser efectiva. Stromer TV me dice, ¿qué recomiendas para dolor de cabeza constante? Fíjense, cuando estudiamos a estas personas que tenían antena alta, vamos a llamarlo así, es decir, una capacidad intuitiva bastante amplia, capaz de predecir situaciones o de resolver en toma de decisiones de manera acertada, la mayoría de estas personas tenían problemas emocionales severos. Eso es interesante, ¿no? Porque pareciera que va de la mano. Recuerden ustedes, la intuición está más relacionada con los sentimientos y las emociones que con la razón, ¿ya? Por eso es que dicen obviando la razón, ¿no? Entonces, si obvio la razón, ¿qué queda? Si violo la P, queda la ESA. Emociones, sentimientos y acciones. Entonces, está en manos de las emociones y los sentimientos. Entonces, eran personas que generalmente muy perturbadas desde el punto de vista de la posibilidad de dominio de sus emociones. Igual pasa con los dolores de cabeza. Cuando yo estudiaba medicina, un profesor me prestó un libro que se llamaba Cefaleas, porque estábamos haciendo un estudio sobre el dolor de cabeza. Cefalea es el nombre técnico que reservamos los médicos para el dolor de cabeza. Cefalea. O sea, dolor en el céfalo. El libro era de este grueso, más o menos. ¿Ya? Entonces, ¿qué te puedo recomendar? Consultar a un buen especialista. En primer lugar, un internista. ¿Ya? Y dependiendo de lo que diga el internista, puedes ir a diferentes especialistas. Puedes ir a un cardiólogo, puedes ir a un neurólogo, puedes ir a un psiquiatra, puedes ir a un psicólogo, puedes ir realmente, por eso dolor de cabeza es un dolor de cabeza, ¿ya? Desde el punto de vista médico. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Hay pistas. Por ejemplo, los dolores de cabeza vinculados al sistema cardiovascular generalmente pulsan. Dolor de cabeza de origen emocional tiende a tener la forma de un casco
y correrse hacia atrás. ¿Mm? Un dolor de cabeza de orden neurológico generalmente se acompaña en trastornos en la visión, en la audición, en el olfato o en el gusto. Y así, pero estos son pequeñas pistas. Pero sí, ante un dolor de cabeza constante, en primer lugar, o un médico familiar, que sea bueno, que sea reconocido, o un buen internista, como primer paso. Y él allí abrirá el espectro de posibilidades de que puede estar originando este dolor de cabeza. Porque hay que averiguar la historia, las circunstancias en las cuales se produce, etcétera, etcétera. Que lo agrava, que lo alivia. Todas esas cosas que son la fuente de información para alguien que utiliza, un buen médico utiliza, el matrimonio entre la intuición y la razón. Porque fíjense, de hecho hay un fenómeno interesante ya para concluir, ¿verdad? El fenómeno interesante es que no es lo mismo la intuición que tiene uno a los 5 años que la intuición que tiene a los 70. Es más, hay un experimento que se ha repetido muchas veces y que se ha repetido también en las organizaciones, que es que una persona que tiene, por ejemplo, un médico recién graduado, hace 30 preguntas para llegar a un diagnóstico. Un médico con 10 años de experiencia hace 5 preguntas. Un médico con 30 años de experiencia hace 2 preguntas. ¿Qué lo ayudó a elaborar eso? La intuición. Es decir, toda esa información que está almacenada allí en modo inconsciente que nosotros no solemos acceder. Sí, el caso célebre Nostradamus. Fíjense que Nostradamus tiene 2 características que son muy importantes y muy interesantes. La primera de esas características es que habla en metáforas. Él no dijo directamente, salvo algunas aproximaciones muy específicas, pero él decía, cuando la estrella del sol poniente se oculte detrás de la luna, terribles acontecimientos vendrán sobre la superficie de la Tierra. Es decir, cualquier cosa puede pasar en cualquier momento. Sabemos, los volcanes, los terremotos, todo eso nos precede a nosotros. Es decir, antes que el hombre apareciera sobre la superficie de la Tierra, ya había volcanes, ya había terremotos, ya había inundaciones, ya había todo eso. ¿Ya? Entonces, fíjense, es un poco como hablar claro, caer donde es, aterrizar, caer con el paracaídas en el sitio oportuno, ¿no? Eso es muy importante. Eso con respecto a Nostradamus, porque esa es la primera cosa importante. Y la segunda cosa importante, por ejemplo, las predicciones de fin de mundo de Nostradamus, yo he sobrevivido a 5. 5 fines de mundo que estaban claritos en Nostradamus. Y uno de los últimos fue el de la Torre Gemela. ¿Verdad? El pájaro de fuego que vendrá de la ciudad antigua se estrellará contra la ciudad nueva y la destruirá. Así más o menos es que dice. ¿Ya? Entonces, el pájaro de fuego, entonces unos dijeron que era cuando la guerra árabe-israelí, otros dijeron que era cuando las Torres Gemelas, otros han dicho que es cuando Corea del Norte ha hecho las pruebas atómicas, en fin. Ese es el problema del lenguaje, que será tema de otro momento. Vamos, si les gusta, si creen que puede ser digno de que lo conversemos, el tema del lenguaje y los usos distorsionados del lenguaje que están a la orden del día y que favorecen el autoengaño, que favorecen la desmesura, que favorecen el crecimiento de la ignorancia. Ok, bueno, por ahora, mis queridos amigos, un abrazo y seguimos. Y espero ver cómo resolvemos este asunto con Facebook. Nos vemos. Hasta pronto.